Seguimos con más aquí en Primera Hora en el segmento Su Cita con la Ley. Todos somos consumidores, todos, de alguna u otra manera. Y así como tenemos derechos humanos, así como tenemos derechos como ciudadanos, tenemos derechos como conductores en la vía pública, tenemos derechos de todo tipo, tenemos derechos como consumidores. Que se nos garanticen ciertas cosas por el hecho de nosotros estar pagando por un servicio o estar adquiriendo un producto por un precio. Entonces, ¿cuáles son esos derechos? Es muy importante que lo sepamos porque es parte de nuestro día a día. Nosotros consumimos diariamente. Queremos hablar entonces con el diputado Carlos Emilio López, él es secretario del Grupo Institucional de Promoción de Equidad de Género de la Asamblea Nacional. Diputado, un gusto. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Buenos días a toda la televidencia de Canal 2 que nos sintoniza y está pendiente de este programa de Educación en Derechos. Así es, Educación en Derechos muy claramente, pues porque nosotros queremos saber cuáles son nuestros derechos como consumidor. A mí me gustaría irlos enumerando y dar algunos ejemplos, porque yo estoy seguro que la gente se va a identificar con muchas de las cosas que vamos a mencionar hoy. En Nicaragua estamos construyendo un modelo de restitución de derechos. Y parte de ese modelo es que la Asamblea Nacional aprobó una ley de derechos de las personas consumidoras y usuarias. Esta ley se aprobó en junio del año 2013 y se publicó en la Gaceta en julio de ese mismo año. Esa ley tiene tres objetivos fundamentales. Por un lado, establecer el marco regulatorio de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, retomando las directrices de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias y retomando un precepto constitucional nuevo que se incluyó en las reformas del año 2014, que consigna los derechos de los consumidores como derechos humanos. Así como existen derechos sociales, así como existen derechos ambientales, derechos políticos, se creó una categoría constitucional de derechos de las personas consumidoras y usuarias. En este sentido, la ley desarrolla esos derechos que apuntan a que los servicios y los bienes que presten, que vendan, que comercialicen las empresas públicas, privadas o mixtas sean de calidad, tengan la pertinencia, tengan los criterios que dicen tener y se dé certeza jurídica, se dé confiabilidad, se dé equidad en el marco de las relaciones de compra-venta de los servicios. La ley es bien clara sobre cuáles son los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Uno de ellos es estar protegidos contra los riesgos. Es decir, que un bien, un producto, un servicio no atente contra la salud. Vos en cámara y fuera de cámara me pedías ejemplos. Por ejemplo, un producto que esté vencido. No se pueden ofertar en los supermercados, en los mercados o en cualquier espacio de venta de productos, elementos, mercancías que estén descompuestas y que al ingerirse o al consumirse pongan en riesgo la salud de las personas. Pero diputado, entonces esto, el derecho que tenemos nosotros a que no se nos vendan esos productos viene acompañado con el deber que tienen ellos de informarnos la fecha de vencimiento, ¿no? Efectivamente. Todo producto debe de tener registrado cuál es la fecha de vencimiento. Esta es una ley que establece derechos y que establece deberes. También es una ley que establece el principio de crear una cultura de consumo responsable. Y parte de esa cultura de consumo responsable es que todos los consumidores debemos de tener como práctica siempre ver, registrar, buscar la información en donde dice cuándo se vence ese producto. Eso es tan importante como revisar el precio. Exactamente, exactamente. Otro derecho importante que se establece en la ley es tener libre acceso y en igualdad de condiciones conforme a las disponibilidades del mercado, los bienes y servicios que respondan a las necesidades humanas básicas. Esto sobre todo relacionado a los temas de seguridad alimentaria, la disponibilidad. Y esta disponibilidad debe de ser sin discriminación de ningún tipo, ni discriminación de sexo, ni de origen étnico, ni de las condiciones de nacimiento, de ubicación geográfica, condición social, política. Es decir, debe de haber una libertad de disponibilidad en el acceso a los bienes que se van a adquirir. O sea, no se le puede restringir a un grupo de personas un producto o un servicio. O sea, no puede decirse a este tipo de gente lo atendemos, a este tipo de gente no, a este le vendemos, a este no. Efectivamente, no puede haber discriminación. No se puede decir este producto no se vende a esta población rural por venir del área campesina, o este producto
o este bien no se puede comercializar, o este servicio no se lo podemos hacer llegar a personas que estén en la costa Caribe por pertenecer a pueblos originarios y afrodescendientes. Eso sería una discriminación. Y esta ley está en contra de cualquier forma de discriminación para acceder a los bienes, a los productos y a los servicios. ¿Qué hay de lugares a donde se reservan el derecho de admisión, por ejemplo? Hablando específicamente de bares, pues que perfectamente pueden decir, esta persona no está vestida como el grupo social al que queremos apuntar, entonces tenemos la libertad de no dejarle entrar a nuestro local. Han habido casos que se han presentado y que han suscitado todo un debate. Creo que la reserva del derecho de admisión debe de estar relacionado a asuntos éticos o asuntos que no violenten derechos, que no violenten dignidad. Pero cuando esos criterios de reserva violentan derechos que tienen que ver con la apariencia, que tienen que ver con estigma, que tienen que ver con clase social, creo que no deberían de tomarse en cuenta, no deberían de aplicarse. Ya hay instituciones del Estado nicaragüense que se han pronunciado en contra de esos criterios. Una de esas instituciones ha sido la Procuraduría de Derechos Humanos, que ha emitido algunas resoluciones contra algunas discotecas y otros centros que tienen algún tipo de criterios que violentan derechos, por ejemplo, de las personas pertenecientes a los pueblos originarios, los pueblos afrodescendientes de manera particular. Es cierto. Me alegra saberlo, pues, porque hubo algunos casos también en redes sociales, se supo. ¿Qué otros derechos, diputado, podemos mencionar? Otro derecho es estar protegidos contra la publicidad abusiva o contra la publicidad engañosa. La publicidad abusiva es toda aquella que atente contra la dignidad, contra la integridad, la humanidad de mujeres, de niños o de otros grupos humanos. Y la publicidad engañosa es aquella que presenta información en su contenido que no es realmente lo que se dice, o bien cuando no se presenta información que es necesario que el producto registre. Vamos a hacer una diferenciación muy clara entre las dos. Entonces, la primera es, un ejemplo sería donde hemos conocido muchos casos de publicidad misógina, pues donde a la mujer se le expone como un objeto, se le expone como un producto mismo inclusive, o sea, ponen a una mujer mostrando muchísima piel relacionada con tal producto, entonces, bueno, pues compren este producto y ahí está. Entonces, ¿eso se le podría considerar como publicidad abusiva? Todo aquello que dañe la dignidad, la integridad de las personas, y la ley dice claramente, en particular de mujeres, niños o niñas, debe de ser considerada como una publicidad abusiva. Está bien. Y en el caso de la engañosa, es cuando a mí me venden un producto con características que a lo mejor no tiene, cuando, voy a dar un ejemplo que es bastante conocido, pues los típicos productos, se movió la cámara, los típicos productos donde nos dicen de que vamos a bajar de peso con tal pastilla y en realidad no funcionan de esa manera. O a lo mejor uno puede reducir de peso porque se está quemando otro tipo de parte del cuerpo, o sea, no necesariamente las calorías, o le crea a uno un desorden que no es característico de lo que uno realmente está esperando a la hora de querer bajar de peso. Es un ejemplo, pero me imagino que hay muchísimos otros en los que a mí me ofrecen un producto que al final no me resuelve como ellos me dijeron. Así es. También en el sentido de que si consumís ese producto por determinada cantidad de tiempo y ese consumo te va a traer efectos, daños a tu salud, efectos colaterales, y no te dice, no te plasma la información sobre esos efectos que puede traer, eso también es considerado como publicidad engañosa. Ahora, diputado, ya que se nos acaba un poco el tiempo, sí me gustaría que nos dijera a dónde podemos nosotros acudir. Yo quiero tocar los siguientes derechos porque hay 20 derechos para que ustedes sepan que tenemos que mencionar. Vamos a darle solo una pincelada a estos, pero en caso de que nosotros tengamos una manera pues, de reclamar, de acudir a alguien a que nos ayude cuando sintamos de que nuestros derechos están siendo violentados. Efectivamente, el tiempo no nos da para mencionar todo el catálogo de derechos que tiene esta ley, como por ejemplo el derecho a recibir reparaciones frente a un bien dañado, o la reposición del bien, o incluso el regreso del dinero si el producto salió en mal estado. Es decir, esta es una ley garantista realmente sobre los derechos y estamos todos obligados a conocer, a leer, a apropiarnos de esta ley. El Estado de Nicaragua, el gobierno, ha venido creando una serie de mecanismos para proteger los derechos de las personas consumidoras y usuarias. La misma ley crea la DIPRODEC,
que es la Dirección General de Protección de los Derechos de las Personas Consumidores y Usuarias. DIPRODEC. DIPRODEC. Está ubicada aquí en Managua, en Carretera Masaya, y en diferentes departamentos del país se están creando, por disposición del gobierno, oficinas en donde la ciudadanía puede recurrir a interponer reclamos, a interponer quejas, denuncias, y esta institución de gobierno tramita y resuelve las denuncias que se presenten. Los consumidores, los usuarios, deben de resolver, según la ley, las situaciones en donde no estén satisfechos en el lugar en donde adquirieron el bien, el producto o el servicio. Si en ese lugar público, privado, mixto, no se le resuelve, entonces se recurre a esta instancia llamada DIPRODEC. Debo mencionar también y hacer un reconocimiento que en Nicaragua por varios años han habido organizaciones sociales que defienden los derechos de las personas consumidores y usuarias. Una de las más emblemáticas es el Instituto de Defensa de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, que trabaja en mucha coordinación con el MIFIC, que es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, institución bajo la cual depende la DIPRODEC. La DIPRODEC es una dirección de este ministerio, del MIFIC, y trabaja en coordinación con el Instituto de Defensa de los Consumidores, en donde realizan visitas, inspecciones in situ en los mercados, en los supermercados. Es decir, hacen una labor de contraloría social alrededor de la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias. Diputado, le agradezco muchísimo por esta información. Quedamos pendientes con todo el resto de derechos, porque precisamente el de reclamos y el que tenemos derecho a que se nos repare un bien que compramos dañado es uno de los más frecuentes en este país. Pues. Le agradezco muchísimo a la orden, Ricardo, por acompañarnos esta mañana. Y nosotros ya saben de que hacemos este segmento de Su Cita con la Ley todos los viernes con el diputado Carlos Emilio López, un espacio también en el que nos apoya la Asamblea Nacional. Nosotros con esto continuamos con más de Primera Hora. Odalia, ¿estás clara de tus derechos de consumidora, verdad? ¿Cómo? ¿Repetime la pregunta? ¿Estás clara de tus derechos de consumidora? Ahora sí, hermanito. Gracias al diputado Carlos Emilio López por habernos acompañado. Sí dije Carlos, lo que pasa, si nos están sintonizando ahorita pasó algo. En la bienvenida le dije Luis Emilio, pero no, es Carlos Emilio López. Diputado, ya le pedí disculpas. ¿Ya me disculpó? No hay ningún problema. Estoy disculpada, dice. Nosotros vamos a seguir hablando acerca del Día Internacional de la Danza.